Durante muchos años mi vida fue una sucesión de rutinas meticulosamente organizadas. Me despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana, incluso los fines de semana. Abría los ojos con una sensación de urgencia, como si ya estuviera llegando tarde a algo. Sin revisar el espejo, caminaba directamente a la cocina. Preparaba mi café negro, sin azúcar, sin leche, sin tiempo para pensar. Y mientras lo bebía, ya tenía en la mano mi celular revisando los primeros correos del día. Nunca tuve una mañana lenta. Nunca me permití el lujo de la lentitud. Trabajaba como arquitecta en uno de los estudios más prestigiosos de la ciudad. Desde fuera, todo parecía impecable. Una mujer joven, elegante, exitosa, con un título universitario colgado en la pared, premios en la vitrina y proyectos firmados con mi nombre. Desde dentro, la historia era otra. Mi éxito tenía el sabor de la fatiga crónica. Era un cansancio que no se quitaba con dormir, porque no nacía del cuerpo, sino del alma. Un día, al salir de una obra en construcción, sentí que las piernas me temblaban. No por el cansancio físico, sino por una angustia que no entendía. Caminé hasta el auto, me senté al volante y simplemente lloré. No había motivo aparente, pero mi cuerpo sí lo sabía. Seguí adelante. Siempre se sigue. Así me educaron, no detenerse. Pero adentro algo empezaba a romperse. Entonces ocurrió el accidente. Un fallo estructural en una obra. Un andamio mal asegurado. Un segundo de distracción. Un ruido sordo. Oscuridad. Silencio. Y después, nada. No supe cuánto tiempo pasó. No soñé. No vi luces. No escuché voces. Solo desaparecí. Cuando desperté, todo había cambiado. Pero esa historia empieza en el próximo capítulo. No dormí esa noche. Trabajé. Corregí planos. Respondí correos. Organicé mi agenda para la semana siguiente. Esa era mi respuesta habitual frente a cualquier vacío. Hacer más. Mientras más hacía, menos sentía. Era mi forma de anestesiarme. Pero había señales. Pequeñas grietas que comenzaban a expandirse. Dolores de cabeza persistentes. Una fatiga que no se aliviaba con el fin de semana. Una tristeza silenciosa que me acompañaba incluso en los días buenos. No lo hablaba con nadie. Me decía que era el precio de la vida adulta, que todas las mujeres lo vivían, que era normal. Recuerdo un día en particular. Había conseguido un contrato importante con un cliente internacional. Una torre de oficinas que cambiaría el perfil del centro financiero. Todos en la oficina me felicitaron. El jefe me dio un bono inesperado. Me sentí orgullosa. Volví a casa con una botella de vino en la mano y una sonrisa que hacía semanas no me visitaba. Esteban no estaba. En la mesa, una nota. Fui al gimnasio. Te veo más tarde. No decía felicidades. No preguntaba cómo me fue. Solo eso. Fui al gimnasio. Me senté en el sillón, aún con los zapatos puestos, la botella sin abrir sobre la mesa. Desde el ventanal, las luces de la ciudad titilaban como testigos indiferentes. Y ahí, sola en medio del silencio, me pregunté si todo eso valía la pena. Si tener éxito era suficiente para sentirse viva. Mi hermana Valeria, en cambio, siempre fue libre. Brillaba sin esfuerzo. Era espontánea, divertida, impulsiva. Decía lo que pensaba, aunque incomodara. Iba, venía, se equivocaba, se perdía y volvía a encontrarse. Yo la envidiaba en secreto. En mi familia, ella era la estrella y yo, la segura, la que no sorprendía a nadie, pero tampoco decepcionaba. A veces me preguntaba cómo sería soltar todo, desaparecer por unos días, no contestar llamadas, no planificar nada. Pero enseguida esa idea se disolvía, tragada por la culpa. Siempre había alguien que me necesitaba. Siempre había algo por hacer. Lo amaba, o al menos eso pensaba. No porque me hiciera sentir vista, sino porque durante años me enseñaron que amar era dar. Y entre dar y perderse hay una línea delgada. Una línea que crucé sin darme cuenta. Le di todo, mi tiempo, mi atención, mi energía. También le di lo que no tenía, mi paz. Mis padres siempre decían que yo era la responsable, la que nunca falla. Desde niña me acostumbré a cumplir expectativas. Buenas notas,
buena conducta, buena imagen. No aprendí a preguntarme qué quería yo. Aprendí a hacer lo que los demás esperaban. Eso también lo llevé a mi vida adulta. Aprendí a ser la hija ejemplar, la esposa entregada, la profesional brillante. Nadie me enseñó a ser simplemente Camila. Pasaba mis días resolviendo problemas ajenos, supervisaba obras bajo el sol o la lluvia, discutía planos con ingenieros, negociaba presupuestos con clientes difíciles. Me sentía útil, indispensable, respetada, pero esa necesidad de ser siempre eficiente era también una prisión. Vivía pendiente de todo y de todos menos de mí. Esteban, mi esposo, decía con orgullo a sus amigos que yo era imparable, pero en casa esa imparable se transformaba en invisible. Él esperaba que yo mantuviera la casa ordenada, la cena lista, la ropa limpia, que recordara cada compromiso familiar. Nunca lo pedía en voz alta. No hacía falta. Era una coreografía silenciosa que yo conocía desde hacía años. Él proveía estabilidad emocional con su presencia distante y constante. Yo proveía todo lo demás. La luz blanca de la habitación del hospital fue la primera señal de que mi vida ya no sería la misma. Desperté rodeada de cables y máquinas que marcaban un ritmo mecánico, tan constante como el latido de mi corazón, que parecía pedir permiso para seguir. Mis ojos apenas podían enfocar, y una mezcla de confusión y miedo me invadió, como si despertara de un sueño largo y oscuro, sin saber dónde estaba. La soledad se hizo inmediata y abrumadora. La habitación estaba silenciosa, pero no en paz. Sentí la ausencia de todo lo que antes me definía. Mi trabajo, mi hogar, mi familia. Me pregunté cómo había llegado allí, y una memoria borrosa intentó asomarse. El accidente, el estruendo, el golpe. No podía comprender qué había pasado, ni qué me esperaba. Mis pensamientos comenzaron a girar en torno a Esteban. Lo imaginé junto a mí, preocupado, tomándome la mano, diciéndome que todo iba a estar bien. Pero la realidad fue otra. El silencio se extendía, y con él la incertidumbre. Mis llamadas quedaron sin respuesta. Mis mensajes no tenían respuesta. Y el eco de ese vacío era un golpe más fuerte que cualquier dolor físico. Las semanas siguientes fueron un torbellino de visitas médicas, análisis y terapias. Físicamente, estaba débil, incapaz de mover partes de mi cuerpo con facilidad. Mentalmente me sentía desconectada de mí misma, como si fuera un cuerpo que alguien más habitaba. Pero en esa fragilidad nació algo inesperado. La presencia silenciosa y cálida de Rosa. Rosa era una enfermera que llegaba a mi habitación con una sonrisa genuina. No era una sonrisa protocolar ni mecánica. Era una expresión sincera que parecía decir, no estás sola. Con ella no necesitaba palabras. Su mirada tranquila, sus gestos amables, su paciencia infinita, se convirtieron en el ancla que me sostuvo cuando todo parecía hundirse. No tardé en conocer a Lucía, la hermana menor de Rosa. Una mujer sencilla y cariñosa que, sin mucha ceremonia, me ofreció un lugar donde quedarme cuando me dieran el alta. Un pequeño departamento en las afueras, lejos de la ciudad, donde el ruido y las presiones parecían diluirse en el viento. Mientras mi cuerpo luchaba por recuperar fuerza, mi mente comenzó a despertar a una realidad que había estado oculta hasta entonces. Descubrí que en mi ausencia, mi familia no había estado tan unida ni tan fiel como imaginaba. Las noticias llegaron a mí a través de miradas esquivas, murmullos y documentos que alguien dejó caer en mi habitación sin explicación. Supe que Esteban había vendido varias de mis pertenencias, incluido mi auto y algunos muebles que amaba. Supe que había vaciado mi cuenta bancaria para costear un viaje a un lujoso balneario con Natalia, su amante. Supe que Valeria había tomado posesión de mi departamento, usándolo como si fuera suyo. Con la complicidad silenciosa de mis padres, sentí una mezcla de incredulidad, traición y un dolor tan profundo que creí que el corazón me explotaría en el pecho. ¿Cómo era posible que las personas que supuestamente me amaban se aprovecharan de mi fragilidad? ¿Cómo habían convertido mi dolor en una oportunidad para sus propios beneficios? Pero en medio de esa tormenta, comprendí algo esencial. La verdadera fortaleza no viene de los títulos, del dinero o de las apariencias. La fortaleza nace del silencio, de la resistencia, de la decisión de seguir a pesar de todo. Rosa y Lucía se convirtieron en mi familia elegida, en el refugio donde pude empezar a sanar. Con su apoyo,
di mis primeros pasos fuera del hospital, enfrentándome a la ciudad que me había dado la espalda. Fue doloroso mirar a los edificios, las calles, los lugares que antes me llenaban de orgullo y que ahora me recordaban la soledad. Sin embargo, esa soledad, que al principio parecía un castigo, poco a poco se transformó en un espacio de libertad. La libertad de redescubrir quién era sin las cadenas de las expectativas ajenas. La libertad de llorar sin que me juzgaran, de equivocarme sin que me reprocharan, de ser simplemente Camila. Este fue el inicio de un camino largo y arduo, donde cada día era una batalla contra el pasado y una promesa para el futuro. Aprendí que el sacrificio silencioso, aquel que llevaba toda la vida haciendo por otros, debía detenerse. Que el amor verdadero no se basa en renunciar a uno mismo, sino en crecer juntos. Mientras escribo estas palabras, sé que aún queda mucho por recorrer, pero también sé que esta vez el viaje será diferente, porque esta vez soy yo quien decide cómo caminar. Los días que siguieron a mi regreso al pequeño departamento de Lucía fueron una mezcla de encuentros inesperados conmigo misma. Al principio, cada mañana despertaba con una sensación extraña, como si el mundo se hubiera detenido mientras yo estaba ausente. El silencio de ese lugar no era solo físico, era un eco de la ausencia que se había instalado en mi vida. Intentaba mirar mi reflejo en el espejo, pero evitaba sostener la mirada. Veía a alguien diferente. Una persona marcada por el dolor y la traición, pero también por una determinación que aún no lograba comprender por completo. Mis manos, antes firmes y seguras, ahora temblaban al tomar un vaso de agua. Mi cuerpo parecía un territorio desconocido, con heridas visibles e invisibles. A veces, me encontraba recordando los días antes del accidente, las prisas, las exigencias, el ritmo implacable que había marcado mi vida. Era un ciclo interminable de sacrificios silenciosos, que había aceptado sin cuestionar, convencida de que así demostraba amor y lealtad. Pero ahora entendía que ese amor era una ilusión, un espejismo que me había mantenido atrapada en una jaula invisible. Los recuerdos de Esteban me golpeaban con fuerza. Recordaba su sonrisa calculadora, sus promesas vacías y la forma en que siempre me hacía sentir insuficiente. Me di cuenta de que aunque había vivido con él durante años, nunca había sido realmente vista ni valorada por quien era. Solo era un instrumento para sus propios deseos. Mi hermana Valeria, con su brillo natural y su arrogancia silenciosa, representaba otra herida abierta. Nuestra relación había estado teñida de celos y rivalidades desde siempre, pero en mi ausencia, su apropiación de mi espacio y mi identidad fue una traición que me dolió más de lo que imaginé. Me di cuenta de que, a pesar de ser sangre de mi sangre, ella también había elegido su propio camino, sin importar a quién pisara. Mis padres, con su fachada impecable y su desapego emocional, parecían más interesados en mantener la apariencia que en ofrecerme verdadero apoyo. Su indiferencia me hizo comprender que la familia no siempre es sinónimo de amor incondicional. Pero en medio de todas estas grietas, había dos luces que no se apagaban, Rosa y Lucía. Su presencia constante y su cariño sincero me recordaban que no estaba sola. Ellas me enseñaron que la verdadera familia puede ser elegida y que el amor genuino no conoce barreras ni condiciones. Con el tiempo, comencé a redescubrir pequeñas cosas que me habían sido negadas durante años. El placer de una taza de té caliente sin prisa, el silencio reparador de una tarde sin compromisos, la alegría de leer un libro sin interrupciones. Estas pequeñas libertades se convirtieron en actos de rebelión contra el pasado que me había consumido. Empecé a reconstruir mi identidad desde las cenizas, cuestionando cada creencia que me había mantenido prisionera. Aprendí a decir no sin sentir culpa, a poner límites sin temor, a valorar mis propias necesidades. Fue un proceso doloroso y lento, pero cada día me sentía un poco más fuerte, un poco más libre. Comprendí que la verdadera fuerza no está en la resistencia muda, sino en la valentía de enfrentar la verdad y cambiar el rumbo. Este camino no sería fácil, pero estaba decidida a recorrerlo, paso a paso, sin mirar atrás. Porque solo enfrentando mis sombras podría encontrar la luz que había estado buscando.
El amor propio, un concepto que antes me parecía distante y casi egoísta, comenzó a arraigarse en mí con fuerza. Aprendí a reconocer mi valor sin necesidad de la aprobación de nadie más. Y con esa fuerza, supe que estaba lista para volver a construir, no solo mi vida, sino también mi carrera, mis sueños y mis deseos. La transformación no fue solo interna, el mundo exterior también comenzó a cambiar frente a mis ojos. Me vi obligada a enfrentar situaciones que antes habría evitado con excusas o negaciones. Por ejemplo, la llamada de Valeria, que solía provocar en mí una mezcla de ansiedad y resentimiento, poco a poco perdió su poder. Ya no era la niña insegura que temía perder el amor de su hermana mayor. Ahora podía escuchar sin miedo, con la distancia que me permitía comprender sin dejarme arrastrar. Las conversaciones con mis padres, aunque aún difíciles, se volvieron menos tensas cuando dejé de esperar de ellos lo que no podían darme. Aprendí a aceptar sus limitaciones sin que eso definiera mi valor. Entendí que la relación con ellos no necesitaba ser perfecta para que yo pudiera vivir en paz conmigo misma. Con Rosa y Lucía a mi lado, empecé a salir a caminar por el barrio, a reconectar con el mundo exterior que antes me parecía hostil y frío. Cada paso era un desafío, cada esquina una nueva prueba de mi fortaleza. Sin embargo, esas pequeñas victorias se fueron acumulando y dieron forma a mi nueva realidad. Recordé entonces una de las cosas que más amaba de mi trabajo como arquitecta: el diseño. No solo de edificios, sino de espacios que fueran seguros y hermosos, que protegieran a quienes los habitaban. Comprendí que al igual que construía casas, debía reconstruir mi vida, ladrillo a ladrillo, con paciencia y cuidado. Esta metáfora se volvió mi guía. En cada momento de debilidad, imaginaba mis emociones como estructuras que podían ser reforzadas o derribadas según mi voluntad. La tristeza, el miedo y la traición eran muros que debía enfrentar, pero también podía abrir puertas a nuevas posibilidades. Con esta mentalidad, empecé a buscar pequeñas metas diarias: levantarme temprano, preparar mis comidas, hacer ejercicios suaves para recuperar mi cuerpo. Cada logro, por pequeño que fuera, me devolvía un poco más de confianza. La relación con Esteban quedó atrás, como una sombra que ya no me asustaba. En mi mente, borré sus mentiras y su indiferencia, y decidí que mi futuro no podía estar en manos de alguien que no valoraba mi existencia. Este periodo también me permitió descubrir nuevas pasiones y formas de entender mi profesión. Comencé a interesarme por la arquitectura sostenible, el diseño que respeta el medio ambiente y mejora la calidad de vida de las personas. Este enfoque renovado se convirtió en un símbolo de mi propia transformación. En medio de todo, aprendí que la verdadera libertad no se encuentra en el éxito material, sino en la coherencia con uno mismo, en la capacidad de tomar decisiones que reflejan nuestros valores y deseos, sin miedo a la soledad o al juicio. La traición de Esteban y la indiferencia de mi familia, aunque dolorosas, fueron el impulso que necesitaba para romper las cadenas que me ataban. Hoy, me levanto cada día con la convicción de que mi vida es mía para ser vivida, con todas sus imperfecciones y posibilidades. Sé que el camino aún es largo, y que la cicatriz del accidente y la traición permanecerán como recuerdo. Pero también sé que esas cicatrices son prueba de que sobreviví, que aprendí y que finalmente encontré mi voz. El amor propio, un concepto que antes me parecía distante y casi egoísta, comenzó a arraigarse en mí con fuerza. Aprendí a reconocer mi valor sin necesidad de la aprobación de nadie más. Y con esa fuerza, supe que estaba lista para volver a construir, no solo mi vida, sino también mi carrera, mis sueños y mis deseos. Los meses posteriores a mi despertar fueron un lento proceso de renacer. Cada día se sentía como una batalla, no solo contra las secuelas físicas del accidente, sino también contra el peso de una vida que había estado viviendo para otros y no para mí misma. Poco a poco, recuperé la movilidad en mis manos y piernas. Los ejercicios de rehabilitación, a veces dolorosos y agotadores, me enseñaron que el progreso no es lineal, sino una serie de pequeños pasos que, sumados, crean un camino. Aprendí a celebrar esas pequeñas victorias que antes pasaban desapercibidas en medio del caos.
En este tiempo, mi vínculo con Rosa y Lucía se fortaleció de una forma profunda y auténtica. Rosa, con su paciencia infinita, no solo cuidaba de mi cuerpo, sino que también me escuchaba con una atención que ningún familiar había dado. Lucía, con su calidez y generosidad, me ofreció un hogar donde no sentía la presión de ser otra cosa que una mujer recuperándose. El contraste con mi familia biológica era abismal. Esteban había desaparecido por completo de mi vida, y mis padres se mantuvieron en la distancia, preocupados más por la imagen que por mi bienestar real. Valeria, por su parte, había cruzado límites que dejaron clara su intención de ocupar mi espacio. Sin embargo, decidí no malgastar energía en enfrentamientos que solo me desgastarían. En vez de eso, enfoqué mis fuerzas en reconstruir mi carrera profesional. Volver a la arquitectura no fue fácil. Enfrenté prejuicios, dudas y la necesidad de ponerme al día con los avances que habían ocurrido durante mi ausencia. Pero cada proyecto que retomaba me devolvía un pedazo de la mujer que creía perdida. Trabajé desde cero, aceptando que este nuevo comienzo tendría sus desafíos. Aprendí a decir no a los clientes que buscaban aprovecharse de mí, a establecer límites saludables y a confiar en mis capacidades sin la necesidad de la aprobación externa. Valeria, aunque persistía en sus intentos de invadir mi espacio, ya no tenía el control sobre mis emociones. Comprendí que su búsqueda de atención y poder era un reflejo de sus propias inseguridades. Esto me permitió sentir compasión en vez de ira y elegir la paz por encima del conflicto. Con el tiempo, mi relación con mis padres también empezó a cambiar, no porque ellos hicieran un esfuerzo, sino porque yo dejé de esperar algo que no llegaría. Este desapego consciente me liberó de cargas emocionales innecesarias. Cada paso que daba me acercaba más a la mujer que estaba destinada a ser, fuerte, consciente y dueña de su destino. Aprendí que la verdadera libertad reside en aceptar el pasado, abrazar el presente y construir con valentía el futuro. Y así, entre luces y sombras, fui renaciendo, encontrando en mí misma una fuerza inesperada que nadie ni nada podía arrebatarme. Al retomar mi vida, aprendí que la verdadera fortaleza no es la ausencia de miedo o dolor, sino la capacidad de avanzar a pesar de ellos. Cada amanecer era un nuevo comienzo, un recordatorio de que, aunque el pasado me había marcado, no definía quién sería a partir de ahora. La soledad, que en un principio se sentía como un abismo, poco a poco se convirtió en mi aliada. En esos momentos de silencio comprendí cuánto había vivido a través de la voz y las expectativas de otros, y cómo el silencio me permitía escuchar mi propia verdad. Rosa y Lucía se convirtieron en faros en esta oscuridad. Ellas no solo me brindaron apoyo físico y emocional, sino que también me enseñaron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Con ellas aprendí a confiar nuevamente, a abrir mi corazón sin miedo. En el ámbito profesional, decidí enfrentar un gran desafío: presentar un proyecto innovador para la renovación de un barrio degradado. Este proyecto era más que un trabajo, era una manifestación de mi renacimiento. Quería que el diseño reflejara no solo un espacio físico, sino un lugar donde las personas pudieran reconstruir sus vidas. Al igual que yo, el proceso no fue fácil. Enfrenté el escepticismo de colegas y clientes que dudaban de mi capacidad tras la ausencia prolongada. Pero cada rechazo fortalecía mi determinación. Con perseverancia y dedicación, logré no solo terminar el proyecto, sino también obtener reconocimiento por su impacto social y ambiental. Mientras tanto, la presencia de Esteban y su traición comenzaron a perder peso en mi mente. Aprendí a no alimentar el resentimiento, a liberarme del rencor que solo me encadenaba al pasado. En lugar de eso, canalicé mi energía en construir puentes hacia un futuro mejor. El renacer no fue un proceso lineal ni sencillo. Cada día traía consigo nuevos retos y aprendizajes que moldeaban mi carácter de maneras profundas e inesperadas. Después de años viviendo bajo la sombra de las expectativas ajenas, descubrir quién era realmente se convirtió en una tarea tanto emocionante como aterradora. Las mañanas solían comenzar con una mezcla de gratitud y temor. Gratitud porque estaba viva, porque mis pulmones podían inhalar aire fresco y mi mente podía pensar con claridad. Temor porque en el fondo
Sabía que el camino hacia la recuperación completa, tanto física como emocional, sería largo y lleno de obstáculos. Pero había algo en mí, una llama silenciosa que se negaba a extinguirse. Rosa, con su mirada cálida y su sonrisa sincera, era un pilar en esos días grises. Su presencia me recordaba que no estaba sola, que había manos dispuestas a sostenerme cuando las mías aún temblaban de inseguridad. Ella me contaba historias de pacientes que, como yo, habían enfrentado la adversidad y emergido más fuertes. Esas historias se convirtieron en pequeñas antorchas que iluminaban mi camino. Lucía, aunque más joven, tenía una sabiduría que me sorprendía. Con su apoyo incondicional y su alegría contagiosa, logró que la casa que me ofreció se sintiera verdaderamente como un hogar. Allí, entre risas espontáneas y silencios confortables, pude permitirme ser vulnerable sin miedo a ser juzgada. Mientras tanto, el mundo laboral me esperaba con sus exigencias y sus retos. La propuesta del proyecto para renovar el barrio era mi apuesta más ambiciosa. Sabía que no solo debía diseñar edificios, sino crear espacios que invitaran a la esperanza y al renacimiento, reflejando mi propia historia. Durante semanas, trabajé incansablemente, dibujando planos que iban más allá de la estética. Pensaba en parques donde los niños pudieran jugar seguros, en áreas verdes que purificaran el aire y en viviendas accesibles para familias con recursos limitados. Este proyecto era mi manera de sanar a través de la creación, de transformar el dolor en algo tangible y hermoso. Sin embargo, no faltaron los obstáculos. Algunos colegas mostraron escepticismo sobre mi capacidad, cuestionando si después de mi accidente podría estar a la altura. Clientes dudaban de invertir en una propuesta tan innovadora y ambiciosa. Pero cada duda, cada rechazo, solo fortalecía mi resolución. Aprendí a escuchar críticas constructivas sin perder mi esencia y a ignorar las voces negativas que solo buscaban frenarme. Por otro lado, la sombra de Esteban comenzó a desvanecerse lentamente. La rabia y la tristeza que sentí al descubrir su traición se transformaron en lecciones valiosas sobre el amor propio y la independencia emocional. Entendí que aferrarme a ese dolor solo me mantenía prisionera, y decidí liberarme de esas cadenas. Con Valeria, la relación siguió siendo tensa, pero ya no permitía que su resentimiento y competitividad me afectaran. Observaba sus intentos de ocupar mi lugar con distancia y comprensión, reconociendo que su actitud era un reflejo de sus propias inseguridades y miedos. Mis padres, en cambio, continuaban con su distancia emocional, pero aprendí a aceptar esa realidad sin que afectara mi autoestima. Dejé de buscar su aprobación y empecé a construir mi identidad sin depender de su reconocimiento. Cada pequeño avance en mi recuperación se convertía en un triunfo personal. Aprendí a cuidar de mí misma, a establecer límites saludables y a valorar mis necesidades y deseos. Descubrí que la verdadera fortaleza radica en la vulnerabilidad, en la capacidad de aceptar nuestras imperfecciones y seguir adelante con coraje. Poco a poco, mi vida se llenó de nuevos significados y propósitos. Encontré en la arquitectura un vehículo para expresar no solo mi talento, sino también mi compromiso con un mundo más justo y humano. Y sobre todo, aprendí que la mayor obra que podía construir era la de mi propia vida, cimentada en la autenticidad, el respeto y el amor hacia mí misma. Después de tanto tiempo perdida en la sombra de otros, finalmente empecé a comprender el verdadero significado de la autonomía. No se trataba solo de independencia económica o profesional, sino de recuperar el control total sobre mi vida, mis decisiones y mis emociones. Cada día me levantaba con la firme intención de ser dueña de mi propio destino. Dejé de buscar la aprobación de Esteban, de mi familia o de cualquier otra persona. Aprendí que el respeto más importante es el que uno se da a sí mismo, y que sin ese respeto ninguna relación puede ser sana ni duradera. En mi trabajo, comencé a tomar decisiones audaces. Propuestas que antes hubiera dudado en presentar por miedo al rechazo, ahora las defendía con convicción. Esto abrió puertas a nuevos proyectos, colaboraciones con personas que valoraban mi visión y ética profesional. Además, decidí formar un pequeño equipo que compartiera mis valores, creatividad, compromiso social y respeto por el medio ambiente. Juntos trabajamos en transformar no solo edificios, sino vidas y comunidades.
Este sentido de propósito renovado me dio una energía que no había sentido en años. En lo personal, me dediqué a sanar heridas que llevaba ocultas durante mucho tiempo. Terapias, meditación y momentos de reflexión me ayudaron a liberar resentimientos y a cultivar la autoaceptación. Fue un proceso lento, a veces doloroso, pero necesario para liberarme de las cadenas emocionales que me habían atado. Rosa y Lucía continuaron siendo un apoyo fundamental. Con ellas compartí risas, miedos y sueños. Su amistad me enseñó que la familia no siempre es de sangre, sino de corazón. Juntas celebramos cada pequeño avance, cada triunfo, y nos apoyamos en las caídas. Con Esteban, opté por cortar toda comunicación. Ya no había lugar para él en mi vida. Su traición fue un golpe duro, pero también una lección invaluable que me enseñó a valorar la honestidad y la lealtad. Valeria intentó acercarse, pero esta vez con motivos claros y sin el velo de la competencia. Aunque seguía siendo difícil confiar plenamente, empecé a construir una relación basada en el respeto mutuo, dejando atrás las heridas del pasado. Mis padres permanecieron distantes, pero yo ya no sentía la necesidad de su aprobación. Mi felicidad y éxito dependían de mí, y eso era suficiente. Este despertar a la autonomía me transformó profundamente. De una mujer dependiente y temerosa, me convertí en una persona segura, consciente y libre. Y aunque sabía que la vida seguiría presentando desafíos, ahora tenía las herramientas y la fuerza para enfrentarlos con valentía y esperanza. Con la autonomía como base firme, empecé a mirar hacia adelante con una visión clara y renovada. Sabía que la reconstrucción de mi vida no solo implicaba sanar y trabajar, sino también abrirme a nuevas experiencias y posibilidades que antes había descartado por miedo o inseguridad. En el plano profesional, asumí el liderazgo total del proyecto de renovación urbana. Convencí a inversores y autoridades locales con una presentación apasionada y bien fundamentada, demostrando que mi propuesta no solo era viable, sino necesaria para mejorar la calidad de vida en muchas familias. La responsabilidad era grande, pero mi confianza crecía cada día. Me involucré personalmente en cada etapa, desde el diseño arquitectónico hasta la planificación comunitaria. Quería que este proyecto fuera un símbolo de esperanza, un ejemplo de cómo la arquitectura puede transformar no solo espacios, sino destinos. Además, aproveché para ampliar mis conocimientos en sostenibilidad y diseño inclusivo, asistiendo a congresos y talleres. Estas nuevas herramientas enriquecieron mi trabajo y me conectaron con una red de profesionales con ideas afines. En lo personal, abrí mi corazón a la posibilidad de nuevas amistades y vínculos que no dependieran de las cadenas del pasado. Participé en grupos de apoyo y actividades culturales, descubriendo que el mundo estaba lleno de personas con historias y sueños similares, dispuestas a compartir y crecer juntas. Rosa y Lucía seguían siendo mi refugio, pero también mis ventanas al mundo. Con ellas exploraba nuevos lugares, compartíamos risas y creábamos recuerdos que me ayudaban a llenar los vacíos que la traición y la pérdida habían dejado. A pesar de todo el crecimiento, no faltaban momentos de duda y nostalgia. A veces, la memoria me llevaba a escenas del pasado que me dolían, pero aprendí a observarlas sin dejar que controlaran mi presente. Esteban y Valeria quedaron atrás, sombras que ya no tenían poder sobre mi luz. Mis padres seguían siendo una presencia distante, pero yo ya no buscaba en ellos mi identidad ni mi valía. El horizonte se abría ante mí, lleno de posibilidades y sueños por realizar. Y aunque la incertidumbre seguía siendo parte del camino, ahora caminaba con paso firme y mirada segura. Había dejado de ser víctima para convertirme en arquitecta, no solo de espacios, sino también de mi propio destino. Cada amanecer traía consigo una oportunidad renovada para expandir mis horizontes, no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal. Sentí como un mundo lleno de posibilidades empezaba a abrirse ante mí, como si por fin estuviera lista para habitarlo sin miedo ni limitaciones. En el estudio de arquitectura, el ambiente cambió radicalmente. La confianza que había ido ganando con cada pequeño logro me permitió expresar mis ideas con mayor libertad y pasión.
Propuestas que antes parecían demasiado arriesgadas o fuera de lugar, ahora recibían atención y respeto. Comencé a ser reconocida no solo por mi talento, sino también por mi liderazgo y visión integral. Con mi equipo, implementamos sesiones de trabajo colaborativas donde cada voz era escuchada. Fomenté un ambiente en que la innovación florecía y la crítica constructiva era bienvenida. El proyecto de renovación urbana se convirtió en un laboratorio creativo, un espacio donde la arquitectura se transformaba en un acto de justicia social. Fuera del trabajo, decidí retomar pasatiempos que había abandonado, como la pintura y la lectura. Encontré en ellos refugio y expresión, herramientas para conectar con mi mundo interior y explorar emociones que habían quedado reprimidas durante años. Estos momentos de introspección fueron esenciales para reconstruir no solo mi vida profesional, sino también mi identidad personal. Además, me involucré en actividades comunitarias, ofreciendo charlas sobre la importancia de diseñar espacios que reflejen y respeten la diversidad cultural y social. Sentí que podía aportar algo más allá de planos y estructuras. Podía ser un agente de cambio en la sociedad. Las noches eran tiempos de reflexión profunda. A veces, me sorprendía recordando detalles del pasado con una mezcla de tristeza y aprendizaje. Pero esas memorias dejaron de ser cadenas para convertirse en lecciones que fortalecían mi carácter. Aprendí a perdonar, no por los otros, sino por mí misma, liberándome del peso del resentimiento. La amistad con Rosa y Lucía se profundizó. Ellas no solo eran compañía, sino espejos que reflejaban mi fortaleza y mis vulnerabilidades sin juicios. Compartíamos sueños, miedos y pequeñas victorias cotidianas que tejían un lazo indestructible entre nosotras. Al final del día, cuando la ciudad se iluminaba y el ruido se calmaba, sentía una paz que antes me era desconocida. Había aprendido que la verdadera libertad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos desde la fuerza interna y la claridad de propósito. Así, cada paso que daba, cada proyecto que emprendía y cada relación que cultivaba era un ladrillo más en la construcción de una vida auténtica, plena y libre. Un futuro lleno de esperanza. Con cada paso sentía que me alejaba más del pasado doloroso y me acercaba a una versión de mí misma que, aunque imperfecta, era auténtica y valiente. El camino no era lineal. Había días de incertidumbre, tristeza y cansancio, pero ahora sabía cómo atravesarlos con resiliencia y esperanza. Mi historia, antes marcada por la traición y la pérdida, se estaba transformando en una historia de renacimiento, empoderamiento y amor verdadero. El amor hacia mí misma. Y aunque el futuro seguía siendo un territorio incierto, lo enfrentaba con la convicción de que, pase lo que pase, yo sería la arquitecta de mi propio destino. Después de meses de reconstrucción, mi vida había tomado un ritmo propio, marcado por la autenticidad y el compromiso con mi bienestar. Pero ese proceso de renacer no estuvo exento de desafíos profundos, momentos de duda y encuentros inesperados que pondrían a prueba todo lo que había aprendido. La incertidumbre del nuevo comienzo, el trabajo seguía siendo un pilar fundamental y cada día traía consigo un cúmulo de responsabilidades y decisiones que ya no temía enfrentar. Sin embargo, la estabilidad exterior a veces chocaba con una vulnerabilidad interna que, aunque intentaba ignorar, reclamaba atención. Recordaba con claridad cómo había sentido que el mundo se desmoronaba a mi alrededor durante mi ausencia. La traición de Esteban y la indiferencia de mi familia me habían dejado en un abismo emocional que parecía interminable. Pero ahora miraba ese abismo con otra perspectiva, ya no como un lugar de desesperanza, sino como el espacio desde el cual podía saltar hacia una vida nueva. Había aprendido que el renacer no es un acto único, sino un proceso continuo. Cada día era una oportunidad para elegir la vida que quería vivir, para abandonar viejos patrones y abrazar el cambio. Nuevas conexiones y oportunidades. En este camino, conocí a muchas personas que, sin buscarlo, se convirtieron en parte esencial de mi red de apoyo. Profesionales, amigos, incluso desconocidos. Cada encuentro traía consigo una enseñanza y un impulso para seguir adelante. Uno de esos encuentros fue con Miguel, un arquitecto joven con una visión innovadora
y una sensibilidad social que resonaba con mis ideales. Su entusiasmo y compromiso me inspiraron a explorar nuevas formas de colaboración, integrando tecnología y sostenibilidad en nuestros proyectos. Juntos, desarrollamos un programa para involucrar a la comunidad en el diseño de sus propios espacios, promoviendo la participación activa y el sentido de pertenencia. Fue un reto enorme, pero ver cómo las personas se apropiaban de sus barrios me llenaba de satisfacción. La reconciliación interna. Paralelamente, emprendí un trabajo profundo conmigo misma. La terapia se convirtió en un espacio sagrado donde exploré las heridas del pasado y las creencias limitantes que me habían acompañado por años. Aprendí a reconocer mis emociones sin juzgarlas, a darles espacio para existir y transformarse. Acepté que el miedo y la tristeza eran parte de mi historia, pero que no definían quién era ni quién podía llegar a ser. También trabajé en el perdón, no para olvidar lo ocurrido, sino para liberarme del peso que cargaba. Perdonar a Esteban no significaba justificar su traición, sino liberar mi corazón para poder amar y confiar de nuevo. La fuerza de la amistad y la familia elegida Rosa y Lucía continuaron siendo un pilar fundamental en esta etapa. Su presencia constante y su cariño sincero me recordaban que la familia puede ser una elección y que los lazos afectivos verdaderos trascienden la sangre. Con ellas compartí no solo momentos felices, sino también la vulnerabilidad y las lágrimas, en una relación basada en la honestidad y el apoyo mutuo. Valeria, aunque aún distante, empezó a mostrar señales de querer acercarse desde un lugar más genuino. No fue fácil superar años de competencia y heridas, pero abrí un espacio para intentar reconstruir ese vínculo, sin expectativas, con paciencia y sinceridad. Mis padres, aunque no cambiaron su postura, ya no tenían poder sobre mi bienestar emocional. Aprendí a respetar sus límites y a no buscar en ellos la validación que solo podía encontrar en mí misma. Redescubrir el amor propio. Quizás el mayor logro de esta etapa fue el redescubrimiento del amor propio. No se trataba de un sentimiento superficial o egoísta, sino de un compromiso profundo con mi bienestar, mis sueños y mis valores. Comencé a cuidar mi cuerpo y mi mente con dedicación, practicando deporte, meditación y alimentándome conscientemente. Aprendí a establecer límites saludables en todas mis relaciones, a decir no cuando era necesario y a priorizar mi paz interior. Este amor propio me permitió abrirme a nuevas experiencias, sin miedo al rechazo ni a la vulnerabilidad. Comencé a salir, a conocer gente nueva, a disfrutar de la vida sin sentirme culpable por ponerme a mí misma en primer lugar. La vida después del desastre que había vivido no se parecía en nada a lo que había imaginado antes. No era un camino fácil ni recto, sino una ruta llena de curvas inesperadas, desvíos y caídas que requerían levantarse una y otra vez. En medio de todo ese proceso, comprendí que la verdadera fortaleza no consistía únicamente en resistir el dolor, sino en la decisión constante y consciente de renacer después de cada caída. En un principio, mi vulnerabilidad me parecía una enemiga. Había sido criada para esconder mis emociones, para mostrarme fuerte y sin fisuras frente a los demás. Pero con el tiempo, esa vulnerabilidad se convirtió en una aliada inesperada, una señal de autenticidad que me permitía conectar conmigo misma y con quienes me rodeaban de una manera más profunda y sincera. Aprender a aceptar mis dudas, mis miedos y mis tristezas sin juzgarlos fue un proceso liberador. Una forma de darme permiso para ser humana en toda mi complejidad. Las noches en soledad, antes silenciosas y llenas de incertidumbre, ahora se transformaron en espacios de introspección, donde me sentaba con mi diario para escribir todo lo que sentía, sin filtro ni censura. Cada palabra plasmada en aquellas páginas era como una conversación íntima conmigo misma, un ejercicio que poco a poco me ayudaba a deshacer los nudos emocionales que me habían aprisionado. En esas letras encontré consuelo, comprensión y la fuerza necesaria para seguir adelante. Enfrentar mi pasado fue uno de los mayores desafíos. Recordar la traición de Esteban, el vacío emocional de mis padres y la compleja relación con Valeria no solo despertaba dolor, sino también rabia y confusión. Sin embargo, aprendí que mirar esas heridas de frente, sin evadirlas, era necesario para liberarme de su poder. Comprendí que esas experiencias, aunque dolorosas,
Eran las cicatrices que me recordaban que había sobrevivido y que podía sanar. No se trataba de negar el daño, sino de integrarlo en mi historia como parte de mi crecimiento. En medio de esta transformación personal, mi vida profesional cobró un nuevo significado. Decidí dedicar tiempo y energía a proyectos que reflejaran mis valores y que contribuyeran a un cambio positivo en mi comunidad. Implementé un programa de mentoría para mujeres jóvenes en la arquitectura, consciente de las barreras que muchas enfrentan en un mundo que a menudo subestima su talento. Esta labor no solo me llenaba de orgullo, sino que también me conectaba con una red de apoyo mutuo, donde cada historia era un recordatorio de la importancia de la solidaridad y el empoderamiento. Además, puse en marcha la creación de un espacio cultural en el barrio donde crecí, un lugar que buscaba fomentar la expresión artística y el encuentro entre vecinos. Esta iniciativa se volvió una especie de tributo a mi pasado y una forma de construir puentes hacia el futuro, uniendo a las personas en torno a la creatividad y la colaboración. Ver cómo ese proyecto tomaba forma me llenaba de esperanza y de un sentido renovado de propósito. El arte se convirtió en una vía de sanación esencial. Volví a pintar con pasión, explorando colores y formas que expresaban mis emociones más profundas. Cada obra era un reflejo de mi alma, una manera de comunicar lo que a veces las palabras no lograban decir. Pintar no solo me ayudaba a canalizar mi dolor, sino que también me permitía celebrar mi crecimiento y mi fuerza renovada. La naturaleza fue otra aliada en mi proceso. Las largas caminatas, el sonido constante del mar y el contacto con la tierra me devolvían una paz interior que las paredes de la ciudad no podían ofrecer. En esos momentos, sentía que mi cuerpo y mi mente se sincronizaban con un ritmo más antiguo y sagrado, una conexión que renovaba mi energía y me recordaba que formaba parte de algo más grande. Las relaciones que fui tejiendo en esta etapa fueron fundamentales. Rosa y Lucía continuaron siendo un apoyo incondicional, junto a nuevos amigos y colegas como Miguel, cuyo entusiasmo y visión innovadora me inspiraban día a día. Compartíamos no solo proyectos y metas, sino también sueños, miedos y pequeñas victorias que celebrábamos con sinceridad y alegría. Estas conexiones eran la familia que había elegido, una red de afectos auténticos que me ayudaba a sentirme acompañada en el camino. La relación con Valeria, aunque aún cargada de complejidad, empezó a mostrar signos de evolución. Ambos estábamos lejos de una reconciliación perfecta, pero con paciencia y honestidad comenzamos a abrir espacios para entendernos mejor, para dejar atrás años de competencia y heridas que nos habían separado. Reconocer nuestras diferencias sin dejar de valorar el vínculo que nos unía fue un paso importante hacia una relación más sana. En cuanto a mis padres, el distanciamiento emocional persistía, pero aprendí a establecer límites claros para proteger mi bienestar. Ya no buscaba en ellos la aprobación que me negaban, sino que aceptaba que cada quien vive a su manera y que mi felicidad dependía de mi propia aceptación y amor. El capítulo de Esteban y Natalia estaba definitivamente cerrado. No había lugar para resentimientos ni para revivir un pasado que solo había traído dolor. En cambio, me enfoqué en el presente y en construir un futuro donde el respeto y el amor propio fueran los cimientos. La mujer que emergía de esta etapa era diferente. Ya no me definía por mis heridas, ni por las expectativas ajenas, sino por mi autenticidad y mi fuerza interior. Sabía que el camino por delante seguiría presentando retos, pero ahora contaba con las herramientas y la convicción para enfrentarlos con esperanza y determinación. Así, paso a paso, día a día, me convertía en la arquitecta, no solo de espacios físicos, sino de mi propia vida, construyendo un destino que reflejaba mi esencia y mi libertad. La mujer que había renacido de las cenizas era ahora una mujer consciente de su poder, dueña de su historia y lista para seguir escribiéndola con coraje y amor. Mis padres seguían siendo una presencia distante, pero ya no buscaba su validación. En cambio, cultivaba la compasión hacia ellos, entendiendo que cada quien enfrenta sus propias batallas internas. Este desapego emocional me permitió vivir con menos cargas y mayor libertad para ser quien realmente soy. El pasado con Esteban y Natalia quedó definitivamente atrás, como un capítulo cerrado que había servido para mostrarme lo que no merecía y para enseñarme el valor de amarme primero.
Esta lección fue fundamental para abrir mi corazón a nuevas experiencias, sin miedo ni reservas. En este nuevo amanecer, me sentía completa en mi independencia y en mi capacidad de construir un camino auténtico. Cada desafío era ahora una oportunidad para reafirmar mi fortaleza y mi compromiso conmigo misma. La mujer que había surgido de las cenizas de la traición y la pérdida era ahora una mujer plena, consciente y libre. Agradecí profundamente a Rosa, Lucía y a todas las personas que me acompañaron en este proceso, cuyo apoyo incondicional fue un faro en los momentos más oscuros. La amistad, entendí, puede ser un pilar más fuerte que la sangre y una fuente infinita de sanación. Finalmente, comprendí que la vida es un continuo proceso de aprendizaje y transformación, que aunque el dolor es inevitable, también lo es la capacidad de encontrar en él la semilla del crecimiento. Que cada día es una nueva página en blanco donde puedo escribir mi historia con valentía, amor y autenticidad. Con este espíritu, cerré este capítulo sabiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba, porque ser libre no es llegar a un destino, sino caminar siempre hacia adelante con la certeza de que merezco lo mejor, que puedo crear la vida que deseo y que, sobre todo, merezco amarme profundamente. Después de todo el camino recorrido, sentí que estaba llegando a un nuevo amanecer en mi vida, un momento de renacimiento que trascendía cualquier expectativa previa. Este último capítulo no solo cerraba un ciclo doloroso, sino que abría una puerta hacia un futuro lleno de posibilidades, donde mi esencia y mi voluntad guiaban cada paso con claridad y confianza. En esta etapa, aprendí que la libertad no es solo la ausencia de ataduras externas, sino el estado interno de paz que nace al aceptar quién eres, con todas tus imperfecciones y virtudes. Por primera vez, sentí que podía respirar sin miedo, que mis decisiones eran realmente mías, sin la carga del deber ni de la necesidad de aprobación. En mi vida personal, encontré la paz en la soledad elegida y en las relaciones que realmente sumaban. Las amistades sinceras y los vínculos que había cultivado se convirtieron en un sostén firme, mientras que aprendí a valorar el tiempo conmigo misma como un acto de amor y respeto propio. Entendí que estar sola no era sinónimo de estar vacía, sino una oportunidad para nutrirme y crecer desde adentro. El vínculo con Valeria continuaba transformándose, con pequeños gestos de acercamiento que nos permitían sanar heridas antiguas y construir una relación más honesta, aunque aún imperfecta. Reconocí que no todas las relaciones familiares tienen que ser ideales para ser valiosas, y que a veces el amor se expresa en aceptar las diferencias y encontrar nuevos caminos para coexistir. Incluso en las dificultades, mantenía la esperanza y la confianza en mí misma. Sabía que los desafíos eran oportunidades disfrazadas, y que cada caída era una invitación a levantarme más fuerte y sabia. Esta visión me permitió enfrentar el futuro sin miedo, con el corazón abierto y la mente clara. Mi identidad se había reconstruido desde los cimientos, y aunque el camino no estaba libre de sombras, ahora tenía la luz interna para iluminarlas. Era una mujer completa, consciente de su valor y capaz de amarse sin condiciones. Con este espíritu, cerré definitivamente aquel capítulo oscuro de mi vida y abrí las alas para volar hacia nuevos horizontes, segura de que el verdadero viaje era hacia el descubrimiento constante de mí misma, y que cada amanecer era una invitación a vivir con pasión, autenticidad y amor. Después de la profunda transformación que había experimentado, comprendí que el verdadero renacer no era solo un momento, sino un proceso constante y vivo. Cada día se presentaba con nuevos retos, y aunque ya no sentía el peso de la traición ni de la dependencia, sabía que debía seguir cuidando de mi interior como quien protege un jardín frágil pero lleno de vida. Aprendí a escucharme con atención, a reconocer mis límites sin juzgarme, a honrar mis emociones, aunque fueran difíciles o contradictorias. En el silencio de la noche, cuando la ciudad dormía, a menudo me encontraba reflexionando sobre el camino recorrido, sobre las heridas que aún sanaban y sobre las posibilidades que me esperaban. Aquellas horas de introspección se volvieron sagradas, un espacio donde mi alma podía respirar y recuperar fuerzas para enfrentar lo que viniera.
Mi trabajo seguía siendo un pilar fundamental, pero ahora lo abordaba desde un lugar mucho más consciente y apasionado. Cada proyecto era una oportunidad para construir no solo espacios físicos, sino también comunidades, conexiones humanas y, sobre todo, para dejar una huella que trascendiera mi presencia. Me involucré en iniciativas para diseñar viviendas accesibles para familias vulnerables, integrando sostenibilidad y respeto por el entorno. Estas acciones me llenaban de un propósito que iba más allá de la arquitectura tradicional. Era una forma de devolver a la sociedad lo que la vida me había enseñado. Las mañanas empezaban con rituales sencillos pero poderosos. Una caminata al amanecer, un café acompañado de lectura inspiradora y unos minutos de meditación para centrarme. Estos momentos me recordaban que la fuerza reside en la constancia de los pequeños actos, en la presencia plena, en la aceptación de cada instante tal como es. La relación con Rosa y Lucía se fortaleció con el tiempo, consolidándose en un lazo que parecía inquebrantable. Ellas fueron mi refugio en las tormentas, mis voces de aliento cuando dudaba y mis compañeras de risas y silencios compartidos. Con ellas aprendí que la familia no siempre es de sangre, sino de corazón, y que el amor genuino se construye día a día con respeto y apoyo mutuo. En este proceso, también me permití volver a confiar en las personas. Aunque con mayor sabiduría y cuidado, abrir mi corazón fue un acto de valentía renovada, un puente hacia nuevas amistades y conexiones que enriquecían mi vida. Conocí a colegas y amigos que compartían mis valores y sueños, creando una red que me sostuvo y estimuló a seguir creciendo. El vínculo con Valeria continuó siendo un tema delicado. La cicatriz de la competencia y el resentimiento no desaparecieron de la noche a la mañana, pero con paciencia y diálogo silencioso comenzamos a construir un entendimiento más humano. No esperábamos perfección, sino respeto y espacio para ser diferentes sin juicio. En esos momentos sentía que estábamos plantando las semillas de una relación más auténtica, aunque el tiempo diría cómo florecería. Con mis padres aprendí a establecer límites firmes. No se trataba de cortar lazos, sino de proteger mi bienestar emocional. Acepté que no podían darme el amor que necesitaba, y que la responsabilidad de mi felicidad estaba en mis manos. Esta aceptación me liberó de años de búsqueda infructuosa y me permitió vivir con más serenidad. El pasado con Esteban y Natalia quedó atrás como un recuerdo lejano y sin poder. No guardaba rencor, sino una profunda compasión hacia mí misma por haber permitido que aquello sucediera, y hacia ellos por su incapacidad de amar de verdad. Esa liberación fue un paso clave para abrir espacio en mi corazón para el amor propio y la esperanza. Me di cuenta de que la verdadera libertad estaba en dejar ir el pasado y abrazar el presente con todas sus imperfecciones. La vida me enseñó que no podía controlar todo, pero sí podía elegir mi actitud ante cada circunstancia. Esa elección diaria se convirtió en mi mayor acto de poder. Los días pasaban y yo seguía construyendo mi vida, con una mezcla de humildad y determinación. Celebraba cada pequeño logro, desde terminar un proyecto hasta disfrutar de una charla sincera con un amigo. Aprendí a valorar los momentos simples y a encontrar belleza en la rutina. En este nuevo despertar, también aprendí a celebrar mi soledad como un espacio sagrado para la creatividad y la reflexión. Las horas que pasaba conmigo misma dejaron de ser vacías para convertirse en momentos de profunda conexión con mi esencia. Descubrí que, lejos de ser una carga, la soledad elegida me daba la claridad para escuchar mi voz interior, para entender qué quería verdaderamente y cómo podía manifestarlo en mi vida. Me permití también sanar las heridas emocionales que llevaba guardadas durante años, sin prisa, pero con constancia. Reconocí mis miedos y dudas, los enfrenté con ternura y sin juzgarme. Fue un proceso de autoaceptación que me liberó de muchas cadenas invisibles, aquellas que me habían impedido crecer y ser feliz. En esta etapa, también valoré el poder de la resiliencia, esa capacidad humana de levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces caiga. Supe que mi historia no se definía por el dolor sufrido, sino por la fuerza que había encontrado para seguir adelante. Y esa fuerza, hoy, era la base sólida sobre la cual construía un futuro lleno de esperanza. Cada día, al mirarme al espejo,
Veía a una mujer que había decidido amarse más allá de los errores y las decepciones, que se respetaba y se cuidaba como merece cualquier ser humano. Esta relación conmigo misma se volvió la más importante y la más auténtica de todas.